tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Antes darle la palabra a la doctora Claudia Gómez Cañoles, leeré su semblanza. Ella es licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias Humanas con mención en Literatura y Lingüística por la Universidad Austral de Chile. Es doctora en Ciencias Sociales con especialización en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Realizó entre 2018 y 2020 una estancia de investigación postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Sus líneas de investigación versan sobre las filósofas y las intelectuales del siglo XX en América Latina y el Caribe. Ha publicado artículos y ensayos sobre escritura de mujeres en diversas revistas nacionales e internacionales. También ha dictado seminarios, talleres y conferencias en torno a problemáticas de género, ciudadanía y sexualidad, filosofía feminista, teorías feministas, antidescoloniales. Actualmente es docente del Colegio de Estudios Latinoamericanos, UNAM. En octubre de 2022 se integró como profesora visitante al programa educativo Posgrados en Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en calidad de becaria CONACYT. Muy bien, pues esta es la semblanza de la doctora Claudia Gómez Cañoles, y le cedemos la palabra. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco a la invitación del Museo de la Mujer. Gracias a usted, doctora Rocío, por estar moderando en esta tarde. A la audiencia que está presente desde el otro lado de las cámaras, a Lucero que está viendo la parte técnica. Y pues bueno, me siento muy contenta de estar y compartir este espacio, este momento. Y pues bueno, entonces doy inicio. Como bien aparece ahí en el título, entonces, la propuesta que hice se denomina Gabriela Mistral, hija del injerto, sujeta de enunciación y huellas de la memoria viva. Quiero decir que esta conferencia pues, plasma áreas, líneas que trabajé en mi tesis de investigación y también en algunos artículos que he trabajado, siendo el más, digamos, el que más me acompaña, digamos, uno siempre tiene como una lectura ahí de lo que hizo que es más cercana, que está en un libro que se llama Rupturas y Continuidades, Historia y Biografía de Mujeres, que editó la doctora Ana Lau. Ahí aparece digamos, un artículo que está en relación con lo que voy a presentar hoy día y también lo que hice en mi investigación de tesis. Bueno, quiero señalar que está dividida la conferencia en dos partes y un epílogo. La primera parte pretendo situar al sujeto autobiográfico, Lucila Godoy Alcayaga, y su tránsito a Gabriela Mistral. Me interesa en este sentido bosquejar al personaje mistraliano, una silueta de ella que se va a ir, digamos, mostrando a partir de su misma prosa autobiográfica de cómo ella se va construyendo, cómo va mirándose en ese espejo, en ese desdoblamiento de su propia imagen y cómo nos narra entonces esta arquitectura de sí misma. En la segunda parte pretendo pues incorporar algunas líneas de su filosofía de mundo, situar su proyecto escritural, su latinoamericanismo, el concepto de matria que ella construye y pues su lucha que pues yo la puedo caracterizar como antipatriarcal, antiimperialista y anticolonial. Entonces comienzo. Voy a ir leyendo y voy a ir mostrando imágenes que aparecen ahí en la ponencia, en el PPT.
Pensar los lugares de enunciación de Gabriela Mistral conlleva imaginar un tiempo otro que nos convoca a ser mirado y recuperado en nuestro hoy, porque es fundamental hacer memoria viva de nuestras ancestras, de las mujeres que han sido protagonistas de la historia. Recrear ese tiempo otro que se forjó en los albores de la construcción de los estados nacionales, allá en tiempo de las nacientes repúblicas, porque Lucila Godoy Alcayaga nace y crece en ese momento histórico, 1889, un tiempo que ella rememora en su diario, comillas, diciendo, no es buena cosa venir al mundo en época de transición, cierra comillas, refiriendo al tránsito que se da de la valiosa ruralidad que mira con ojos de niña a otra que impone la modernidad industrial y urbana. Su Valle del Elqui, ahí podemos ver las imágenes de este espacio, donde ella vive su infancia y parte de su adolescencia, configuran un signo crucial de su escritura poética y de su prosa, de lo que ella valora e invoca y que, como veremos, tiene hondas repercusiones políticas y éticas. Como decía, Lucila Godoy Alcayaga nace en 1889 en Vicuña. Ella dice, por accidente, en una entrevista que se publica póstumamente en 1974, haciendo alusión a que su madre va a dar a luz allá porque había mejores condiciones en el hospital. Pero a ella le importa hacer notar en su prosa autobiográfica que fue concebida en el pueblito de La Unión y que ahí y en Monte Grande vive su infancia y partes de su juventud. Si podemos avanzar en la siguiente, por favor. Ahí tenemos Monte Grande y si se fijan hay una estatua que se hizo de Gabriela Mistral y aparece ahí con dos niños, ¿no? En Cuaderno de Petrópolis, y aquí hago un alto para señalar que los diarios que Mistral va a escribir a lo largo de su vida, ella los denomina como cuaderno, y dependiendo de qué lugar y espacio va ocupando, los va nombrando, nominando, digamos. Entonces, en este Cuaderno de Petrópolis, más adelante voy a hacer referencia a esta ciudad, que escribe entre 1941 y 1945, Mistral hace referencia a ese tiempo vital. Comillas. Lo más vivo de mi memoria sigue siendo la infancia que me dieron las gentes, los cerros, las viñas y el río del Elqui. Este amasijo barroco de cuerpos y piedras, de fantasmas, de niños y de frutas. Lo miro, lo tomo y lo acaricio casi todos los días. Solterona antes y ahora mujer vieja, yo me casé y sigo casada con el valle. Cierra comillas. Situar al sujeto autobiográfico, Lucila, Gabriela, conlleva hacernos parte de su espacio testimonial y mirar los desdoblamientos de ella, de cómo nos presenta la imagen de sí misma en esos vaivenes de los recuerdos que ella sujeta y los hace memoria. ¿Qué momentos de su trayectoria de vida nos narra? ¿Cuáles son significativos para ella para construir su autoría? Pensemos que Mistral transita al espacio público como un intelectual y poeta, quien en 1945 obtiene el premio Nobel. Ese arco de tiempo desde que nace, 1988-1957, es inabarcable. Pero aún así, pues humildemente nos detendremos en alguno de esos tránsitos de la sujeto Mistral. En una entrevista que le hace Alfredo Calderón, a la que me refería antes, va enunciándose en una memoria un tanto nublada. Cito, comillas, me veo escribiendo siempre, pero supongo que comencé a hacerlo alrededor de los 10 años. Mi hermanastra recogía mis papeles y los rompía argumentando que me distraían de los estudios. Pero mi madre salía en mi defensa. Déjala, si ella se entretiene así. Cierra comillas. En sus remembranzas nos cuenta que se hace maestra a la edad de 15 años porque era el único oficio decente para las mujeres en esa época. Así señala. Cito. Me hice escuelera porque no existía otro trabajo digno y limpio al cual acudiese una joven de 15 años en esos umbrales del siglo. Cierra comillas. Aquí es importante explicar que en el tiempo de Mistral, los oficios de las mujeres estaban mediados por su supuesta naturaleza femenina, que eran una prolongación de las que desarrollaban en la casa. Por ejemplo, costurera, lavandera, cocinera, cuidado de niños y niñas, que especialmente lo hacían las maestras, luego dactilógrafas, secretarias. Estos oficios que por lo demás eran subalternizados y de nulo prestigio.
aunque las maestras en esa pirámide, si lo vemos así, tenían entre ellas más, era mejor visto que los otros. No así entre los hombres, que lo veían de nulo valor para ejercerlos ellos. Desempeñarse como maestra le implicó migrar de su tierra natal. Ella recorre varias ciudades de Chile. En 1905 ejerce como ayudante en la Escuela de la Compañía y ahí la cartera en 1906. Estos son pueblitos de La Serena. En 1909 trabaja como secretaria en el Liceo de La Serena. Luego ejerce como profesora de primaria en una escuela rural de Barranca, cerca de Santiago. En 1911 se desempeña como maestra de higiene en el Liceo de Niñas de Traillén, cerca de Temuco. La trasladan al Liceo de Antofagasta en 1911, que esto está al norte de Chile, donde ejerce como inspectora y profesora de historia. Luego va al Liceo de los Andes en Santiago, que es la metrópolis de Chile, y más tarde a la zona austral, que es, digamos, la última ciudad por allá, una de las últimas en la zona austral, que es Punta Arenas, para ocupar el cargo de directora y profesora de castellano. Sus últimas estancias son en el Liceo de Temuco en 1920 y en el Liceo de Santiago en 1921, donde también ejerce los cargos de directora y maestra de castellano. En sus años de escuelera fue construyendo redes asociadas a la educación que le permiten movilidades y ocupar los cargos altos como directora, los que ya se mencionaron. Solo por dar un ejemplo, Mistral conoce en 1916 a Pedro Aguirre Cerda, educador y político socialista, quien se convierte en su amigo y protector. Es él quien la propone como directora y cuando él se convierte en presidente de la República, le asigna cargos diplomáticos. Él es quien catapulta su nombramiento para el Premio Nobel. En Cuaderno de Madrid y Lisboa, que escribe Mistral entre 1934 y 1940, ella señala en una carta escrita a él, comillas, usted sabe que nadie sino usted ha velado por mí desde mi país y que yo no tengo allá otra protección real de mí que usted, pues los demás se contentan con alabarme los versos sin saber más de mí. Cierra comillas. Si volvemos a los 15 años de ella, al tiempo que ejerce la docencia, empieza a escribir artículos y ensayos para los diarios locales. Ya se anuncian ahí sus primeras incursiones como autora. Se autonombra con diversos seudónimos, Alma, Alguien, Lucila. Escribe poesía y prosa para los diarios La Reforma de La Serena y El Coquimbo de Ovalle, en La Voz del Elqui y El Tamaya de la ciudad de Vicuña. Entre los escritos del periodo 1904 y 1911 se encuentran El perdón de una víctima, La muerte del poeta, Las lágrimas de la huérfana, Amor imposible, Horas sombrías, Canto fúnebre, Crepúsculos pasados, Crítica y república literaria, Filosofía moderna, Sobre instrucción primaria obligatoria, Sobre el centenario, Ideas de una maestra y Evocando el terruño. En los escritos de ese tiempo percibimos a una joven inscrita en los tópicos de la Ilustración, libertad, igualdad, fraternidad, abocados a la defensa de la emancipación de las mujeres. En su cuaderno de La Serena, que ella escribe en 1905, expone su posición sobre la instrucción de aquellas. Comillas, la instrucción de la mujer es una obra magna que lleva en sí la reforma completa de todo un sexo, porque la mujer instruida deja de ser esa esposa monótona que para mantener el amor conyugal no cuenta más que con su belleza física, que la mujer instruida deja de ser ese ser desvalido que, débil para luchar con la miseria, acaba por venderse miserablemente, cierra comillas. De este periodo es importante hacer notar cómo se autopercibe en su juventud, cuestión que deja plasmada en su cuaderno liminar. Ella pone énfasis en que su instrucción la recibe de su hermanastra, que era maestra como ella y que es autodidacta, en tanto que no obtiene títulos ni participa de la escuela formal. Ella intenta ingresar a la escuela normal, pero no la admiten por su supuesto paganismo. Por una lectura que hizo de Flammarion, que le pasó, como ella refiere en una entrevista en la que ya refería antes, el señor Osandón escribió un artículo en el que decía que la naturaleza era Dios. Por causa de esa frase considerada pagana, el capellán de la normal apeló para que no la aceptaran en la normal. Carlos Osandón, amigo de la familia que vive en Monte Grande, representa una influencia importante en su vida. Ella expone en esta entrevista que tuvo oportunidad de acceder a la biblioteca personal del señor Osandón.
Ahí se da, como ella refiere, sus chapuzones de ciencia en busca del sentido de la vida, pues no lo encontraba en la religión católica, en la institución, aunque sí lo encontraba en la Biblia, y quien le inicia en estas lecturas es su abuela paterna, quien le hace leer el Antiguo Testamento. Ahí podemos ver a Gabriela Mistral niña con su abuela y al lado también haciendo la primera comunión y en otra escena. Dice, cito, recuerdo aquellos atardeceres en mi pueblo. Mi abuela estaba sentada en un sillón rígido y yo me sentaba en una banquita de mimbre. Ella me alargaba su Biblia, muy vieja y muy ajada, y me pedía que le leyera. Siempre me la entregaba abierta en el mismo sitio, en los Salmos de David. Cierra comillas. Nos habla en esa entrevista de sus influencias del budismo y cómo se la acomodaron muy bien con su cristianismo, ese de los primeros cristianos de la historia, y que pasó un tiempo por la teosofía, pero no encontró consuelo y dejó ese espacio en sus búsquedas de sentidos que las trabajaban. La joven Lucila crece en un matriarcado, como le llamaban en esos años a la convivencia entre mujeres dirigida por una mayor o matriarca. El padre la abandona cuando tiene 3 años. Nos dice, cito, el Estado chileno, junto con dar trabajo a mi padre, le dio un vagabundeo que acabó en diáspora, porque ese comienzo de siglo cayó sobre mi casa como una desgracia en traje de gracia. Y un día nos quedamos sin hombre de respeto, 3 mujeres solas que se unieron entrañablemente para no estar solas ni pasar hambre. Cierra comillas. En su diario se puede rastrear las condicionantes de género y la desprotección de las 3 mujeres por la, comillas, falta de apoyo moral de un hombre, que no solo representaba a su padre, sino el lugar que la sociedad patriarcal otorga al hombre, que debiera ser para las mujeres de su familia una fuente de protección y apoyo, que solas era muy difícil de conseguir por su contexto precario. Teniendo en cuenta lo dicho, perfilar una silueta de Mistral conlleva mirar esa condición femenina que compartió con las mujeres de su clase popular, campesina, y de mujeres solas que se hacen cargo de la subsistencia desde muy jóvenes, de las precariedades que vivieron y de lo difícil que fue ser maestra porque no contó con los títulos y eso le fue enrostrado en varias ocasiones en su vida. Ella expresa su situación así en su diario Cuaderno de Varia Lección, que escribió entre 1918 y 1921. Cito, siempre han tenido suspendida sobre mí la amenaza. No tienes un diploma que te defienda y enseñas sin seguridad de tu escuela. Siempre han estado amenazándome con sus reglamentos y sus papeles timbrados, cierra comillas. Refiere al gremio de profesores y a la institución educativa chilena. Su condición de clase nos la hace saber al señalar que no pudo estudiar en un ilustre instituto. Cito, yo no soy la intrusa que dicen en el mundo de los niños, lo soy porque enseño sin diploma, aunque con preparación. No estuve en un ilustre banco escolar de un ilustre instituto, no pude. Mi madre debía vivir del trabajo de mis manos cuando yo tenía 15 años, cierra comillas. Ese universo de mujeres del matriarcado a la fuerza, como va a referir en su prosa, cobra una honda significación en su trayectoria de escritura, en donde plasma su mundo maternal y los signos de la dignificación del trabajo femenino. Cito, mi sentido del mundo es maternal, necesariamente entibiado de madre, porque ella me dio desde la palabra, los gestos, y aunque yo sea una grandota, muy lenta y tosca, doy a mi modo los mismos andares que mi linda viejita, alácrita y rauda como un picaflor. Las gentes que me ven moverme con esta lentitud de osa no distinguen en mi desplazamiento la figura de mi madre, su delicada osamenta transfundida en mí como cuanto una madre deja en toda hija, cierra comillas. Aquí me parece bien interesante en las fotos de Mistral, la que aparece ahí de pie, porque yo creo que ahí se ve esa estampa, ¿no? De su altura, ella era muy alta y era muy imponente en relación a los demás, y como aparece atrás un señor, ahí podemos ver también esa distancia, y cómo ella se autorretrata, ¿no? Como una grandota, lenta y tosca, y con una lentitud de osa. Bueno, en los recorridos por las huellas y búsquedas del personaje Mistral como escritora, vemos que su primera incursión, que la hace conocida más allá de su provincia, en la metrópolis de Santiago, es cuando gana el primer premio en el concurso Los Juegos Florales en 1914 con su poemario Los Sonetos de la Muerte, que en 1922 lo incluye en su libro Desolación.
Esta primera obra es publicada por Federico de Onís bajo el auspicio del Instituto de las Españas en Estados Unidos. Esta publicación fue vital para ser reconocida entre los escritores del periodo. Bueno, voy al punto ahora de su viaje a México y esta idea, esta tesis de la hija del injerto. En el ámbito internacional fue vital la influencia que tuvo en su vida José Vasconcelos, el filósofo mexicano y secretario de Educación, a quien conoce en 1921. La escritora se dirige a él en una carta fechada el 21 de agosto. Él le responde y envía su revista al maestro, que Vasconcelos edita, y su libro, Los Estudios Sintostánicos. En su correspondencia que mantienen se visualizan las afinidades respecto de la educación. Se comparten libros, discuten ideas y se brindan apoyos mutuos. Él la invita a participar en su revista La Antorcha. En un viaje que realiza Vasconcelos en 1922 por América del Sur y en su paso por Chile, conoce en persona a Gabriela Mistral, a quien invita a ser parte del grupo de intelectuales que colaboran en las reformas educativas que el Estado-Nación mexicano impulsa en ese entonces. A su llegada la recibe una comitiva entre quienes va Palma Guillén, educadora y filósofa mexicana, con quien tendrá una profunda amistad que dura toda su vida. Y hay una imagen que aparece acá donde está recibiendo el premio Nobel y aparecen otras escenas de ella en sus rutas de vida. Ahí aparece una imagen de periódico donde está su llegada a México en 1922. Ella va a estar entre 1922 y 1924 en México, y al lado está Palma Guillén con ella en esta trayectoria de amistad que vivieron toda su vida. Su viaje la marca profundamente porque es ahí donde su pensamiento se asienta teniendo una base indoamericanista y se vislumbra su defensa por la reforma agraria. En México se consolida esta idea primigenia y a su vez la defensa del indio y de sus derechos de la tierra. Es en México en donde se produce su tránsito de Lucila a Gabriela Mistral. Ella en adelante firma como tal y no vuelve a usar su nombre de nacimiento. ¿Qué implica ese tránsito a su nombre de autoría? Como refiere Soledad Falabella, en su viaje a México sella un desplazamiento de la escritora hacia otro estatus referencial por el cual adquiere una nueva identidad. Su primera etapa como escritora joven, de la que ya había mencionado yo algunos textos que escribió, se forma literariamente en la estética del postromanticismo. Como refiere la crítica literaria feminista Raquel Olea, comillas, sus primeros versos y su obra Desolación están construidos en la agonía romántica, en el rencor y erotismo, amor y abandono, pactos y celos, en un lenguaje exagerado de dolor o goce, cierra comillas. Mistral va a renegar a posteriori de su obra Desolación y abandona su beta post-romántica. En su cuaderno de Long Island, Nueva York, que escribe en 1953, dice, cito, «Fui una romántica escandalosa. Desolación flota apenas encima de tanto almíbar. Aprendí después de los clásicos y de la vida a no arder tan aparatosamente como las ferias de Pamplona, para arder mejor, es decir, con brasa larga, con tizón escondido, como los griegos de siempre», cierra comillas. La segunda Mistral, que es la que ya está en México y a posteriores, se desplaza a una identidad latinoamericana que da sustento a su subjetividad autoral y profesional, que implica el ingreso al lenguaje y a lo social mediante la ruptura con Lucila Godoy, como refiere Falabella. Ella señala, Mistral señala en su cuaderno Años Diversos, en su cuaderno El Liminar, perdón, comillas, que si tuve otro nombre, sí, yo tuve dos, el que me dieron de veras, Lucila Godoy, y el que me di de mañosa, Gabriela Mistral. Y el nuevo me mató el viejo, una en mí maté, yo no la amaba, a comillas. Podríamos imaginar que a la que mata es a la otra de sí misma, que fue en su juventud, y que recrea en su escritura como la amante dolida y abandonada. Su viaje a México marca un antes y un después en varios sentidos. En su diario, Cuaderno de México, que escribe en esa estancia, podemos inferir cómo le nació la conciencia indoamericanista. Comillas. Mi viaje a México me ha corregido algunos errores y me ha convencido de muchas verdades.
Admiro a México, sobre todo al indio, una raza dulce, laboriosa, frugal, pasta espléndida que han olvidado y desdeñado criminalmente los hombres de don Porfirio Díaz. Mis ideas contra el militarismo y mis ideas en favor de la cuestión agraria me vienen de este México de Vasconcelos, cierre comillas. En sus viajes al interior en Michoacán, Oaxaca y Puebla, recorre las escuelas granjas. Ahí ella vislumbra, comillas, la pequeña república agraria. Vio en el ejercicio de niños y niñas cultivando la tierra el porvenir de una nación que se forja en la pequeña propiedad y en la idea de que quien cultiva la tierra debe ser el dueño de ella, los campesinos. Su viaje a México transforma su escritura y su subjetividad autoral, porque en ese espacio sella su nombre en orígenes mestizos. Desde ese locus simbólico se posiciona como intelectual. Ella asume el mestizaje como su condición de ser. En su prosa autobiográfica hace presente este signo, haciéndose consciente de su racialización. Se autonombra como hija del injerto, haciendo alusión al proceso de colonización como un hito de la violencia racial, como un acto genocida para con el indio. Señala en su texto Colofón con cara de excusa de 1924, cito: pertenezco al grupo de malaventurados que nacieron sin edad media. Soy de los que llevan entrañas, rostro y expresión conturbados e irregulares a causa del injerto. Me cuento entre los hijos de esa cosa torcida que se llama una experiencia racial, mejor dicho, una violencia racial. Cierra comillas. Mistral construye su autoimagen autoral en relación con la herida colonial, con la masacre de los indígenas y con la imposición de la cultura española. Es en esa matriz que no niega como lo hacen los criollos renegados que se creen blancos, que fabula y narra su origen en ese juego paradójico de construir su existencia y un pensamiento filosófico que trabaja en la trayectoria de su escritura. Ella señala, cito: siempre declaro el que mi papá era muy indiado, tenía unos bigotes caídos como de Gengis Khan. Dicen que mi abuelo era indio puro de Atacama, no lo conocí. Mi abuela materna era una Rojas, este apellido lo da un libro español por hebreo también. No me gusta negar a mi gente, cierra comillas. Esto lo escribe en su cuaderno de Long Island en 1953, cuando ya está en su vejez. De esa matriz racial erige su posición política, la cual señala así a Calderón en la entrevista que ya había señalado antes. Cito: soy una izquierdista tradicional, ¿me entiende? Creo que la propiedad, por ejemplo, debe ser subdividida, pero una revolución social debe inspirarse entre nosotros en ideales indoamericanistas. ¿Qué quiere usted? Tengo este misticismo pagano, mitad quechua y mitad maya, y no olvido mi sangre india, cierra comillas. En los años venideros, post-1922, empieza a ser reconocida y leída y se gana un espacio entre los intelectuales y políticos del periodo a nivel internacional. Publica en diarios importantes como La Nación de Argentina, Repertorio Americano de Costa Rica, El Fígaro de Cuba y El Tiempo de Bogotá. Se convierte en una escritora cosmopolita a posteriores de su viaje a México, ya empieza a internacionalizarse. Desarrolla conferencias, clases en distintas instituciones, asiste a congresos, forma parte de las asociaciones de escritores como el Ateneo Iberoamericano, la Hermandad Hispanoamericana y el Centro de Cultura Hispanoamericana. Hace parte de eventos y tertulias que dirigían Teresa de la Parra en París y Victoria Ocampo en Argentina. Mistral recorrió geografías diversas por su trabajo en calidad de maestra, escritora y cónsul. De manera intermitente permanece 30 años en el país y se establece fuera por cuestiones de trabajo. Inicia su rol de cónsul particular de elección en 1932 en Génova. Es nombrada cónsul de Madrid el mismo año. En 1940 es cónsul en Niterói, fue cónsul en Petrópolis en 1941, cónsul en Veracruz en 1948, cónsul en Nápoles en 1950, cónsul en Nueva York en 1953. Es importante hacer referencia al crítico Juan Villegas, quien sostiene que Mistral alcanza altos niveles de participación en el espacio público debido al desplazamiento del poder desde la oligarquía agraria, con su referente de los títulos nobiliarios y de riqueza, hacia la clase burguesa o clase media ascendente, con su referente de la indigencia, capacidades individuales, esto es, la meritocracia. La meritocracia da la pauta para que el Estado conceda cargos públicos, administrativos, diplomáticos,
a escritores que, sin fortuna ni tradición de familia, cuentan con conocimientos intelectuales. El Estado actúa como protector y mecenas de artistas, escritores y filósofos que presenten una concepción que favorezca sus intereses de clase. A Mistral se la coopta porque se presume que es una poeta con ideas y concepciones que reflejan las de la clase burguesa. La cultura de la época en Chile y el Estado-nación reproducen el ideal de la domesticidad bajo signo del estereotipo de la mujer antigua, mujer doméstica, dueña de casa, abnegada, sacrificada, que atiende a los otros, mujer de su casa, la reina del hogar. Bajo este signo se visualiza a Mistral y se la construye. Como refiere Villegas, cito, la imagen de la mujer y del mundo que se configuran en su poesía corresponde a una visión coincidente con la ideología del grupo. Es en el marco de su obra temprana, su poemario Desolación, al que hicimos referencia antes, que se erige el ícono mistraliano. Allá aparecen sus canciones de cuna, sus poemas a los niños, sus cantos a la madre y a la maestra rural, sus amores sufridos. Y en derredor de ello se urde la trama iconizante de ella como la madre y maestra de la patria. Como señala la crítica literaria feminista en Chile, se produce y fomenta hasta la actualidad el ícono de Mistral como la madre asexuada, blanqueada y despolitizada que canta a los niños. La escritora chilena es construida por las derechas y por las alas conservadoras como la maestra apostólica que hace su cruzada sacrosanta en nombre de los niños de la tierra. A Mistral se la reconoce en Chile y en el mundo como poeta y como tal gana el Premio Nobel en 1945. Sus facetas como prosista, intelectual de izquierda, periodista y maestra militante son invisibilizadas y borroneadas por la institución educativa en Chile y por el Estado-nación. Es importante señalar que Gabriela Mistral no discute el signo que se le adjudica, lo que es interpretado por la crítica Fiol Mata como una estrategia de autorización que ella utiliza para autolegitimarse en lo público. Es un mecanismo para ocupar un lugar excepcional en la cultura patriarcal. ¿Qué se le discutiría a una madre? Nada, si se da por sentado que propaga la ideología de la domesticidad. Pero por el contrario, su resistencia se puede ver en su propia vida. No cumple con el mandato heteronormativo. Fue mujer soltera, independiente económicamente, arbitró por sí misma y desobedeció el régimen de género de dependencia a un hombre dominador. La maternidad no fue biológica, pero ella sí fue madre, así lo podemos señalar, en el tiempo que adoptó a su sobrino Jin Jin, hijo del hermano a quien se le muere la esposa cuando el niño nace y no lo puede cuidar. Fue triste este episodio de Mistral porque se cierra su maternidad con el suicidio de él a los 17 años, cuando vivía en Petrópolis. Ahora bien, su prosa autobiográfica está construida con base en sus estancias y errancias. Cada lugar que habita queda plasmado en sus escritos, sus filosofías, su cotidianidad, sus amistades, sus trajines del día a día, como dice, sus enojos y los problemas coyunturales de su tiempo vivido. Bueno, voy a la segunda parte, sus filosofías de mundo y la matria. La escritura de Gabriela Mistral está asignada por una renovación del lenguaje. Crea neologismos, arcaísmos, conceptualizaciones para expresar su palabra. Ella utiliza el género menor del recado y otros géneros menores para tratar temas significativos, operando con ello estrategias de desplazamiento del discurso marginal privado hacia el centro intelectual hegemónico, para intervenir, como dice Pizarro, y conferir autoridad a sus ideas. La intelectual se vale del registro del recado para inscribir un tipo de discurso que dice, cito, llevan el tono más mío, el más frecuente, mi dejo rural en el que he vivido y en el que me voy a morir, cierra comillas. En sus textos tematiza sus preocupaciones sobre su tiempo histórico, sus visiones de mundo, su pensamiento social, político, estético, literario y humanista, escrito a diversos interlocutores y interlocutoras. Mistral denomina recados a textos prosísticos que pueden ir desde cartas, ensayos, artículos periodísticos, entre otros que obedecen en cierto modo a la costumbre campesina de comunicar a alguien a través de un tercero acerca de un encargo, aviso, mensaje, citación, reprobación o desafío. Todo esto en un tono confidencial, de tal forma que se produzca un espacio de intimidad y de familiaridad de una comunidad en hilación con la procedencia
campesina de nuestra escritora. Los recados mistralianos y su prosa se presentan como manifiestos críticos filosóficos. Este es un concepto que yo retomo de María Esther Martínez Sanz y que refiere al rasgo heterogéneo del género menor, que traspasa el límite entre lo considerado público y privado, oponiéndose al proyecto que enmarca el ensayo canónico, como intento de dar cuenta de la verdad. Entendiendo por ello, por estos manifiestos, que la voz de enunciación que se construye está plasmada de argumentaciones con énfasis en demostrar ideas que mantiene. En su escritura, lo literario, la oralidad y lo filosófico se superponen. Hay un cruce de géneros que implica lo autobiográfico y sus vivencias que cruzan su escritura en prosa. La misma Mistral señala en un texto titulado Sobre Marta Brunet, que es una escritora chilena, publicado en el diario chileno El Mercurio en 1936, comillas, yo no creo en los géneros según la retórica, divididos por paredes de cemento. Hay fugas de un género a otro, cierra comillas. Ella crea un lenguaje radical en el que plasma su visión de mundo y se afilia a una posición de género, en tanto deconstruye la palabra hegemónica patriarcal, como señalan Doll y Salomón. La escritora chilena no solo hace historia y narra, sino que cuestiona, debate y construye conocimiento. Ella filosofa. No se puede hacer una separación tajante entre historia, narración y filosofía, a no ser que se tenga la mirada de la filosofía como disciplina sistema cerrado, neutral y academicista, lo que es de suyo ya insostenible por la larga vida de la escritura ensayística en América Latina. Teniendo en cuenta lo expuesto, es importante señalar que el posicionamiento de Mistral deviene desde su lugar de subalterna, entendiendo por ello que toma conciencia de la condición de opresión de sí misma y de su mujerío. Mujerío es un neologismo que ella utiliza para expresar la heterogeneidad de mujeres que hay entre las que va pensando, retomando y a quienes va pues verbalizando en su escritura. Y promueve vías de transformación social en el marco de reflexión que es América Latina. Se posiciona como sujeto de filosofía cuestionando los paradigmas de su época. Esto es, discute los idearios de la emancipación latinoamericana, problematiza los lugares simbólicos y los roles asignados a las mujeres en el contexto chileno y latinoamericano y propone sus propios marcos de referencia al respecto. La intelectual chilena inscribe en su prosa una narrativa de resistencia centrada en el universo femenino en el contexto latinoamericano. Mistral, desde su perspectiva de mujer mestiza latinoamericana, construye una episteme en torno a la construcción del Estado-Nación chileno, en el que las mujeres ocupan el centro de sus ideas, teniendo como horizonte de comprensión la América imaginada por ella. La intelectual enuncia sus tesis, comillas, en el desvivir y en hacer la historia crítica y ciudadana de una época, como refiere Quesada. En este sentido, la primera faena cívica que les cabe tanto a los políticos, intelectuales y filósofos y escritores, y aquí ella está haciendo una crítica a los hombres, ¿no? Es democratizar la cultura, como lo señala Mistral en su ensayo Organización de las Mujeres en 1925. Para ella, democratizar la cultura es humanizar el Estado, y esto solo es posible contando con las mujeres. Aquellas deben ser parte activa de los procesos ciudadanos y en la generación de la República. Exige para aquellas el derecho a su participación en el espacio público en igualdad de condiciones y a ser parte de la producción de las ideas. Cito. Por atavismo de siglos estábamos convencidas, trabajadas por dentro, sería más exacto, de que el hombre desde todo tiempo produce las ideas sin jadeo, como quien juega o simula esforzarse. Ahora ya no le damos una men servil a ese pregonado monopolio de la inteligencia viril. Hemos constatado tantos casos de mujeres a la par o por encima de varones reconocidamente ponderados, que ya no se nos puede tratar como criaturas desvalidas o dulcemente taradas con el seso a medio desarrollar. Prueba de ello es que nos han otorgado el derecho masculino a votar, que yo siempre consideré que era nuestro por zoología, cierra comillas. La promoción de una república democrática es vital para la intelectual chilena y ello solo es posible con la participación de aquellas, por lo cual el voto femenino es un derecho que está por lo demás instituido en la Carta Magna y que sería de mala fe negarlo, como refiere en su artículo El voto femenino, publicado en el diario El Mercurio el año 1928. Cito.
El voto femenino es cosa para discutirla en lenguaje de derecho, en sistema de sufragio universal o restringido. Desde que la revolución que llaman grande clavó con picota rotunda el principio de representación popular, quedó por entendido que el voto correspondía al género humano. Discutir sobre la extensión de este derecho no es serio, y cuando no prueba malicia, prueba estupidez. Cierra comillas. Señalando ella que esto se da así porque, comillas, el Estado nos nació misógino y las sociedades, quiéranlo o no, están impregnadas de patriarcalismo. Cierra comillas. Las luchas feministas y su querella. Mistral, en su prosa, expresa sus ideas y visiones sobre el movimiento feminista chileno y toma una posición independiente y polémica al respecto. Y aquí vienen las leyendas que hay sobre Mistral, de que si era feminista o no era feminista, antifeminista, etc. Entonces me interesa que con estas alusiones que voy a hacer se pueda comprender en contexto esa tensión. Ella enfrenta y cuestiona al sistema liberal o de centro, del que una de sus representantes más influyentes fue Amanda Labarca. Principalmente son dos los aspectos estrechamente ligados que Mistral discute en su prosa. Uno es el carácter elitista y clasista del movimiento feminista, y el otro, la escasa conciencia y el deficiente manejo teórico sobre la cuestión social. En relación con el primer punto, la escritora sostiene que el movimiento feminista liberal en Chile margina a la masa femenina, obrera y campesina. Así, las reivindicaciones defendidas por las mujeres se restringen a las peticiones de la clase burguesa, y desde ese lugar privilegiado, las feministas defienden su clase social. Respecto de una invitación que le hace Amanda Labarca a Mistral para que se integre al Consejo Nacional de Mujeres, creado por esta feminista, ella explica su respuesta negativa. Comillas, hace unos años se me invitó a pertenecer a él, sin intención dañada. Con mucho gusto, cuando en el Consejo tomen parte las sociedades de obreras y sea así verdaderamente nacional, es decir, muestren su relieve las tres clases sociales de Chile. Cierra comillas. Con su reclamo, quiere enfatizar que el movimiento feminista liberal no puede preciarse de ser una voz legítima de las chilenas cuando deja fuera las demandas de la clase obrera. A su entender, cito, la clase trabajadora no puede alcanzar menos de la mitad de representantes en una asamblea cualquiera. Cubre la mitad de nuestro territorio, forma nuestras entrañas y nuestros huesos. Las otras clases son una especie dorada que la cubre. Cierra comillas. Mistral es muy consciente de que existe en la burguesía y en las mujeres de esa clase social una total ausencia de preocupación o consideración de las urgencias económicas de las clases populares. Ella, con su denuncia, intenta promover la ampliación del movimiento feminista, especialmente incorporando las demandas de las clases desprotegidas y marginadas por el Estado-Nación chileno. Al respecto, sostiene, cito, elija, pues, un puñado de mujeres llenas de voluntad cívica y vaya haciendo con ellas la unificación del feminismo, que mientras éste sea como la hierba rala del campo, se secará sin haber sustentado. La ayudaremos hasta las que no hemos adoptado oficialmente el feminismo por pecado tomasino. Todavía no da prueba grande. La ayudaremos, sin embargo. Cierra comillas. Respecto del segundo punto sobre la cuestión social, ella denuncia la escasa cultura de las mujeres burguesas chilenas en materias sociales, su falta de ilustración y de civismo respecto del acontecer nacional. Su crítica busca hacer ver la falta de argumentación y de posiciones políticas claras de las integrantes del feminismo liberal. Así señala en su texto Organización de las Mujeres, publicado en el diario El Mercurio en 1925. Cito. Si ha de ser político, que se sature de cultura política. Si prefiere quedarse en la lucha económica, que también adquiera la cultura que necesita para formarse un cuerpo de doctrinas económicas. Cierra comillas. Ella realiza una crítica al lugar en el que se posicionan las feministas liberales, que es la del sentimentalismo. Estado impropio, refiere, que debe ser superado si se quieren asumir como tales y hacer parte de un movimiento con bases sólidas. Cito. Hasta hoy, el feminismo de Chile es una especie de tertulia, más o menos animada, que se desarrolla en varios barrios de la capital. Es débil por desmigajamiento, y aunque ya cuenta algunos éxitos, no puede ser equiparado todavía con los movimientos que se desarrollan en el Uruguay, por nombrar un país latinoamericano. Aquí ella está refiriendo a las hermanas Luisi, Paulina Luisa, Lucia Luisi,
que fueron amigas de ella y fueron muy cercanas, digamos, en ideas socialistas y feministas también. Y también cabe hacer alusión que Mistral fue muy amiga de la feminista socialista Victoria Kent, española. En el campo sentimental no puede mantenerse. Para el sentimentalismo está la vida individual y las mujeres han decidido abandonar el pliegue tierno de la casa. Cierra comillas. Es necesario enmarcar la preocupación de Mistral por la cuestión social para entender cuál es el foco de su interés y el porqué de sus críticas para con sus contemporáneas. La crisis de la clase popular y de sus precarias condiciones de vida fue resultado de la transición económica desde el viejo modo de producción colonial al sistema capitalista emprendida a partir de la década de 1860. Además, coincide con la industrialización y la urbanización que fueron los dos grandes procesos que engendraron la problemática de la pobreza extrema de la clase popular y campesina. No es que antes estuvieran mejor, sino que se agravaron sus condiciones de existencia y subsistencia. Las clases sumidas en la miseria se organizan e inician un periodo de protesta en contra del orden social y político imperante. La pobreza se instala como un problema social que no es abordado ni cubierto en la agenda del Estado-Nación. En el nivel de producción de conocimiento implica hacer visible al pobre, siendo la pobreza una categoría aparte que pasa a convertirse en la cuestión social. Esto lo menciona Gress en 2003. Es un problema que atañe al ámbito de los derechos civiles, políticos y de la soberanía ciudadana de los grupos oprimidos. En este encuadre, ¿cuáles son los problemas urgentes que a ella como intelectual le interesa tocar y promover? Es la problemática en torno a la cuestión femenina y la cuestión maternal en el cruce con los nodos de clase. Para la autora es imperativo que las feministas liberales amplíen sus fronteras de luchas hacia el sector oprimido de la sociedad, que son las clases populares y campesinas. Al interior de estas clases son las mujeres las más vulnerables y marginadas por el Estado-Nación. Este es el centro de interés de Mistral, que no es abordado por las cabezas capitanas, como menciona ella, al nombrar a los pares hombres que se ocupan de la construcción de la nueva república. La intelectual construye sus ideas y visiones en torno a la categoría mujer y la cuestión maternal, partiendo de la constatación de la condición precaria que experimentan las mujeres de la clase popular. Ella da cuenta y examina las lógicas en las que se insertan las mujeres populares que no se condice con el orden patriarcal heteronormado burgués. Patentiza una realidad que la constituye y de la que ya habíamos hablado en la primera parte, haber crecido entre mujeres que la criaron en una provincia donde siempre han trabajado. Por lo que la idea de la familia nuclear y de mujeres que viven en los hogares a costa de los hombres no es parte de la realidad que ella debate. Y la que quiere teorizar ella es esta otra de las mujeres solas. Su exigencia es la de que consideren en sus programas los problemas de las mujeres de las clases populares, y ella lo concibe así porque se da cuenta que ellas, este grupo, este sector de mujeres de feminismo liberal, tienen poder central en la metrópolis. Entonces sabe que pueden intencionar transformaciones si realmente pudieran incorporar estas otras capas de la sociedad. Comillas, dice Mistral, la reforma que el feminismo debe clamar como la primera es la igualdad de salarios, desde la urbe hasta el último escondrijo cordillerano, cierra comillas. Es crucial que se regule la injusticia salarial, y esto lo piensa más allá de las fronteras de Chile. O sea, ella en su trayectoria de escritura va dando cuenta de cómo en otros lugares también se producen estas mismas desigualdades. Cito, el degollado salario mujeril corresponde a una fémina india o negra que tiene virtudes mayúsculas y defectos menores. Ella rara vez bebe y no es la clienta de aquellos bares donde hieden pulque y aguardientes de patata y madera. Los dineros suyos así sangrados representan en el bohío y la posilga la sopa sin color ni sabor. Cierra comillas. Su denuncia alcanza estas fronteras transnacionales, pues es la precariedad que ha visto en estos territorios en sus viajes y estancias, principalmente como cónsul. Así refiere en un artículo en donde podemos ver también estos horizontes éticos que hay en su propuesta sobre la mujer chilena en 1942, 46, que escribe en Estados Unidos. Cito, la muy valerosa cría 6 hijos en el Valle Central, estirando un salario que solo da para 2.
Lo que falta todavía a la gran acreedora es que la peonada de una hacienda, cuando ella ciega o cultiva, sienta bochorno de que la paguen a mitad de su salario. Lo que no entiende es que el legislador no sepa todavía que esa obrera suele trabajar para 3 criaturas, cierra comillas. Entonces, lo que le interesa es justamente visibilizar la cuestión maternal, visibilizar estas desigualdades y las condiciones de género que las mujeres vivían de las clases populares. Es importante exponer la disputa que hay entre Gabriela Mistral y Amanda Labarca para justamente afinar estas líneas de pensamiento y sus diferencias. Si bien ambas pensadoras tienen como base fundante la idea de una responsabilidad vital de las mujeres madres en la formación moral de los hijos y de su contribución en la formación de las nuevas generaciones, el pensamiento epistémico y ético que sustenta aquella moción es bien diferente en ambas. Labarca se sitúa en la ideología eugenésica colocando como centro de configuración de su discurso el mejoramiento de la raza y el progreso de la nación. Desde esa línea ve fundamental el papel de las mujeres como madres mediadoras para la crianza de la raza blanca. Como refiere la filósofa Alejandra Castillo, el feminismo liberal maternalista de Labarca es un buen aliado del Estado en su labor de disciplinamiento de los cuerpos y prácticas de las mujeres. Labarca en 1947 señala en su libro Bases para una política educacional, comillas, uno de los caminos de progreso sería intensificar el movimiento natural de ascensión de las clases populares, ayudar a su blanqueamiento, enaltecerlas hasta que lleguemos juntos con ellas a la homogeneidad de la raza. El mejoramiento puede realizarse de varios modos, blanqueando las costumbres, cierra comillas. Teniendo en cuenta este referente, es que Labarca aboga por la educación de las mujeres y su formación intelectual, pensando en quienes tienen el deber cívico de inculcar en las futuras generaciones ese blanqueamiento de las costumbres necesario para el progreso del Estado-Nación chileno. Las ideas mistralianas se oponen a esta lógica civilizatoria marcada por el positivismo, ideología racista que erige el programa de Labarca. Al contrario, ella propone un proyecto de nación fundado en la pluralidad de sujetos que la conforman y en idearios indoamericanos, como ya habíamos dicho antes, donde la influencia más fuerte que tiene ella es de Mariátegui. La patria americana deviene en matria, convertida en madre y concebida como verdadero sustento de hijos e hijas. Entendida esta como el hogar grande, en el que pueden ser partícipes las y los ciudadanos sin que las distinciones de sexo, raza, clase social, entre otros, acarreen signos de discriminación y desigualdad social. La idea de una matria imaginada por ella puede ser entendida como la construcción de la América en valores femeninos, como el cuidado, el derecho a la ternura, como el locus de sustento de hijos e hijas, cuestionando las formulaciones de lo masculino ligado a la guerra y la lucha entre pueblos. Pensemos que Mistral aquí está mediada también por las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Madre Tierra y Madre América se conjugan en un signo de cobijo y de sustentación de la raza indoamericana. En este horizonte utópico, las mujeres tienen un rol fundamental para construir países, lugares pacíficos, y esto es lo que reúne también a las mujeres y a los grupos a, hacerse parte de estas luchas y de los espacios democráticos. Ella refiere en su ensayo En el Día de la Cultura, publicado en 1939. La mujer nuestra sabe que la solución pacífica de los conflictos nacionales es una jornada que cuenta mucho más en el destino americano que cualquier logro económico y ventaja política, porque la paz se vuelve la manifestación más evidente de eso que llamamos una cultura. Se les torna un hábito a secas, o sea, el blando resbalar de las costumbres. Solo entonces las demás expresiones de cultura arriban naturalmente, como sobreviene el día y gira el ruedo de las estaciones, cierra comillas. Entonces es importante entender que Mistral lo que pretende es dignificar el espacio de la maternidad y los roles femeninos, no para acercarlos en el espacio privado de la reproducción, sino en términos simbólicos, como productoras de vida de tradiciones olvidadas por el pater familia. Ella pretende construir la palabra otra, la de las hermanas latinoamericanas, la de la madre ancestral. Aboga por el reconocimiento de ellas, de aquellas, la cultura letrada,
a la independencia económica y al trabajo asalariado, digno. En su recado sobre Juan Antonio Ríos, él fue presidente de Chile, señala: el padre faltó y la madre regaló al hijo la maternidad paternal frecuente en nuestro mujerío. Ella construye sus ideas pensando en esos linajes, sellando, también asumiendo el origen del mestizaje chileno en ese guacharaje al que refiere Sonia Montesino, de hijos e hijas guachas sin padre que marcan el origen de América Latina. Nos hace parte en su escritura de esta realidad que se invisibiliza en el Estado-Nación y del abandono de este por esta parte, ¿no?, de la comunidad, por estas madres solas. Su exaltación de la maternidad, que ha sido vista por cierta crítica como caída en el misticismo, es necesario circunscribirla a esa condición femenina de existencia que Mistral intenta visibilizar y otorgarle dignidad ciudadana. También intenta transformar los roles de género, porque ella dice en algún momento también en sus escritos, cito, maternidades y paternidades no son los opuestos que algunos se creen, que son dos tiempos musicales turnados y conjugados. No achica su hombría el varón que se queda en casa y hace oficio femenino, en especial cuando se refiere al cuidado infantil y a la preparación del alimento para los hijos, cierra comillas. Bueno, y por último, cortito ya para ir terminando, voy al punto de anticolonialismo y antiimperialismo. Mistral denuncia la enajenación de tierras, primero por los terratenientes criollos y luego por la modernización con intervención extranjera, pues ella misma forma parte del pueblo campesino y se solidariza con los trabajadores. En su recado, conversando sobre la tierra, señala, cito: cada uno de los países nuestros, sea Perú o Cuba, tienen en este momento pendiendo encima, como la espada de Damocles, el problema de la enajenación del suelo, de su pérdida lenta y sorda. El extranjero va a vernos y, ya sea norteamericano o inglés, toma el radio más ancho posible para garantizar su inversión. Se establece con mucho desahogo y toma actitudes de poseedor definitivo. Pero sucede que entre los intereses de los capitalistas criollos y los intereses de los capitalistas extraños, desarrolla su vida entera la masa de un pueblo que no verifica estos arreglos y que solo los padece, masa que constituye el cuerpo del país, es decir, la carne de la patria, y que no habiendo comprado ni vendido debe sufrir las consecuencias enteras de la terrible operación. En cierta manera, yo hablo por esa masa a la que pertenezco, en cuanto a personas sin tierra, pero que forma parte de una tierra, en nombre de esa masa a la cual le ocurre la desgracia de que despierta un día sabiendo que su provincia dejó de ser cubana, chilena o venezolana, sin que ella supiese el cómo ni el cuándo de su desgracia. Cierra comillas. Uno de los ejes del pensamiento mistraliano, por lo tanto, tiene que ver con este debate del eurocentrismo y el blanqueamiento de las costumbres al que ya hicimos referencia, que se inscribe en los sujetos, en los criollos, como dice ella, los criollos renegados, que forman parte de la República. Cuestiona a estas élites, quienes erigen un discurso colonista promoviendo el borramiento del origen indio y su asimilación al hombre blanco. En su prosa va a hacer permanentemente estas críticas a los criollos renegados, a los maestros renegados también, y a los pensadores latinoamericanistas que ella considera que han cruzado esas bases. Por ejemplo, de Rodó señala en 1930 en una conferencia que presenta un grupo de norteamericanos, comillas: este fue el error de Rodó, hombre del Delta del Plata más vuelto hacia Europa que un peruano, con el hábito de sus sentidos de conocer hombre blanco, español o europeo en general, enseñado por Francia, nutrido de latinidad fibra a fibra. Él, como casi todos los del extremo sur, se dejó dictar por su medio y se confeccionó falsamente, sin saberlo, una América blanca sin un gramo indio, en la que el indio no se nombra nunca, en la que el problema de la raza no existe, y a la cual dirige un precioso sermón latinizante. Tan discurso europeo es el Ariel que puede leerse en cualquier universidad francesa o italiana sin que el oyente se percate ni por un momento de que eso fue escrito para un continente de mestizaje y de mestizaje subido. Cierra comillas.
Su pensamiento filosófico contraviene el discurso oficial homogeneizador de las élites criollas, que blanquean las costumbres. Para ella, su defensa del indio, entre comillas, es, como refiere, un loto sagrado de su escritura. Hay en un momento, en un artículo que escribe una española que se llama Teresa de Escoriaza, ella le cuestiona, esta periodista le cuestiona a Mistral por una supuesta anti-españolidad, por defender estas ideas indoamericanas. Entonces, la intelectual responde a esa periodista en el mismo diario, dirigido al director, y señala, comillas, la reivindicación del indio, su defensa como hombre con derecho a un suelo que es suyo por ley natural, la divulgación de sus capacidades, la develación de lo que ha padecido, no solo en el choque lógico con la raza blanca, sino después de su trágica convivencia con el mestizo que lo niega o lo olvida. Todo eso, señor director, no son en mí simples temas para artículos o clases de las cuales vivo, y mucho menos son la materia exótica que explota sin convicción el escritor habilidoso. Todo eso es para mí un loto sagrado, es decir, racial, que debemos ir cumpliendo uno por uno los escritores sudamericanos. El indio forma sin remedio la mitad de la población del continente nuestro. Confesarlo en la palabra cuando el rostro lo declara suficientemente es un mínimo de consecuencia y probidad. Y por el contrario, es ingenuo y se pasa muchas veces a grotesco el declarar nuestra hispanidad 100%, echando atrás un sumando tan enorme de nuestra realidad americana, cierra comillas. Su permanente discusión entonces va a ser respecto a estos signos de racialización, apelar justamente a la discusión con estos criollos renegados, que, como ella refiere, cuando les llaman cuarteados o terciados de indio, que eso quiere decir que uno, digamos, en su semblanza aparece, ¿cierto? Aparece, pero uno lo quiere negar. Ella refiere que estas son majaderías, porque ese apetito europeo es bastante ingenuo. No llevaron mujeres los conquistadores, y acordarse de esos señorones negadores del mestizaje que gritan los ojos en la piel morena, señala. Principalmente, y ya para cerrar, digamos, esta parte, ella va a cuestionar a los maestros, que los nombra maestros renegados, y eso es importante porque ella como maestra quiere hacer efectivamente construir una estructura de escuela, una idea de escuela distinta a la que hay, que es una escuela cerrada, memorística, enciclopédica. Ella piensa alejada de la realidad y ahí tiene fuertes influencias de Montessori y de otros autores que ven la escuela viva, también de las escuelas granjas a las que ella, pues, en las que ella participó. Y en ese sentido, entonces, ella ve que es fundamental cuál va a ser la propuesta educativa que presenta efectivamente, que se propone en los Estados-nación, y los cuestiona. O sea, ella cuestiona la intención, cuestiona en un texto que se llama El tipo del indio americano, de 1932, los contenidos que los maestros enseñan a niños y niñas. Y a mí particularmente me llamó mucho la atención de este texto, que ella deconstruye un concepto racional de la diferencia, dice, entre el indio y el blanco, del que se infiere la fealdad del indio, el indio es perezoso, el indio es malo, estas cuestiones que reflejan los prejuicios que hasta hoy se dan en Chile, y el racismo que se da, aparecen a través de estos prejuicios. Y ella entonces va a cuestionar a ese sistema chileno porque asume que estos maestros renegados son cómplices del colonialismo, porque con sus enseñanzas promueven la vergüenza del mestizo colonizado que se inferioriza a sí mismo. Cito, cuando parten del concepto racional de la diferencia, nuestros maestros renegados les han enseñado un tipo único de belleza, el caucásico, fuera del cual no hay apelación, una belleza fijada para los siglos por la raza griega a través de Fidias. En cada atributo de la hermosura que los maestros nos enseñan, nos dan exactamente el repudio de un rastro nuestro. En cada sumando de la gracia que nos hacen alabar, nos sugieren la vergüenza de una condición de nuestros huesos o de nuestra piel. Así se forman hombres y mujeres con asco de su propia envoltura corporal. Así se suministra la sensación de inferioridad de la cual se envenena invisiblemente nuestra raza. Y así se vuelve viles a nuestras gentes, sugiriéndoles que la huida al otro tipo es la única salvación. Cierra comillas. Entonces ella va a discutir en este texto justamente esta revelación
de cómo se intenta promover el carácter de asimilación de los criollos a lo caucásico, a lo blanco, y que está impregnada en este sistema. La operación de seducción se fija en ese estereotipo y ella nos muestra con mucha claridad cómo este patrón del deseo del otro europeo forma parte de esta negación de uno mismo, ¿no? En esa huida. Entonces Mistral va a ser, es interesante porque ella hace la operación contraria, o sea, ella dice, por ejemplo, cuando Fidias fabula esta raza, dice, el hombre de Fidias, puro intento de escultura de los dioses y proyecto de la configuración del resto humano futuro, pasaría a ser por la vanidad de la raza blanca el hombre verídico blanco. Se sabe cómo trabajaba Fidias, cogió unos cuantos rasgos aquí, los mejores éxitos de la carne griega acá, dice un mentón sólido y fino, después atribuible al dios, unió estas líneas realistas con líneas enteramente intelectuales para promover este super Adán, dice ella, de esta raza, pero que en ningún caso puede ser realizado ni por griego ni por romano, apela Mistral. Entonces ella hace una contrarrepresentación proponiendo un ideal indoamericano. Ella se lo imagina, ella piensa en ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Y funda entonces, su intención con ello es pedagógica, y aquí pongo la cita: pienso en el resultado probable del método de Fidias si aplicásemos la magna receta a nuestras razas aborígenes. El indio piel rojo nos prestaría su gran talla, su cuerpo magníficamente lanzado de rey cazador. Los mayas proporcionarían su cráneo extraño, no hallado en otra parte, que es ancho y contenedor, de una frente desatada en una banda pálida que va de la 100 a la 100. El indio quechua ofrecería para templar la cometividad del cráneo sus ojos dulces por excelencia, salidos de una raza cuya historia de 1000 años da más de gusto de leche que de sangre. La dulzura de este ojo negro no es banal, como la del ojo azul del Caucásico, sino profunda, como cavada del seno a la cuenca, cierra comillas. Considero que en estas citas se verifica lo que el crítico chileno Marchán señalaba de Mistral, su intento por recrear la raza mestiza latinoamericana, entendiendo por raza no un concepto biológico, sino un acto de creación escritural, de narración y autolegitimación de lo no existente aún. Esto es, la búsqueda de identidad colectiva en contra del otro construido por Europa. Acto de creación escritural, de narración y autolegitimación de una identidad indio-mestiza. Ella, desde su lugar de enunciación, piensa una visión otra de la cultura suramericana anticolonialista en su intento por desmantener la idea del tipo caucásico y hacerla devenir indoamericana. En su escritura deconstruye el discurso colonial que produce una identidad blanca, unos idearios que confabulan en la negación del indio y en su cancelación, generando un imaginario otro para otorgar reconocimiento del indio, de su existencia, forjando un lugar de legitimación de la otredad distinto al dado por el discurso colonizador. Bueno, y finalmente el epílogo, que es bien cortito. En su cuaderno de los adioses, 1956, Gabriela Mistral escribe al final su colofón, comillas: he contado todo esto para ustedes por si cualquier día mi salud curiosamente inestable da una sorpresa. Sean ustedes mi lengua viva de muerta, cierra comillas. Al año siguiente, Mistral muere en su casa en Long Island, Nueva York, en donde decidió vivir sus últimos años de su vida desde 1954 con Doris Dana, a quien señala en una carta, comillas: la vida sin ti es una cosa sin sangre, sin razón alguna. Tú eres mi casa, mi hogar, tú misma. En ti está mi centro, cierra comillas. Las cartas a Doris Dana fueron una publicación póstuma que se dio el 2009 y que fue muy controversial porque ahí se patentiza en esas cartas el amor de ellas dos, es decir, se revela a este sujeto Mistral lesbiano. Y eso produce en la crítica literaria chilena un gran terremoto, porque los mistralianos, que son los críticos que pues tradicionalmente han producido a Mistral, se resistían a esa apertura de ese signo que había estado sellado. Cuando ella estuvo en vida hubo habladurías alguna vez de las que ella refiere en su prosa, pero nunca ella quiso, como diríamos hoy día, salir del closet. Entonces hay
hay críticas actuales, por ejemplo, como Raquel Olea, que van a presentar ese signo de su silencio como una estrategia también, en el sentido de que para ella siempre ocultó, tuvo como muy íntimo ese espacio de ella que nunca quiso revelar. Bueno, después podemos a lo mejor profundizar en esto si es que a alguien le interesa o quisiera saber más. Pero lo que me interesa a mí aquí en este epílogo es pensar que después de haber tenido ella una vida errante y nómada, como ella decía, de continuos desplazamientos y de haber construido hogares temporales para volver a irse, de querer regresar a su valle en su vejez, cuando sentía que ella ya iba salida del mundo, dice, iba a volver allá, al valle, no lo cumple y siguió su autoexilio por Doris. Ahí aparece Doris Dana con Gabriela Mistral y su gatito, y abajo aparece leyendo, ahí está su casa, en Long Island. Sus últimos años de vida está recogida en su casa, en su hogar construido para ella y Doris, una casa de campo con árboles, con su jardín que cultiva y sus mascotas. Ella tiene varios gatos y perros. Se vuelca a terminar su último proyecto literario, su poemario dedicado a Chile. Fuera de su lengua terminó su vida, dice ella, y eso lo dice porque ella no habla inglés. Y como ella refiere en su cuaderno de los adioses, comillas, es algo melancólico esta situación de mujer extranjera y sola. Y más que eso, muy triste envejecer en tierras extrañas, leer noticias extrañas, aprender cosas que a uno ya no le valen para vivir. Ese vivir que para mí ha sido leer y escribir, cierra comillas. Volverse memoria pura, como dice, le significó en su último tiempo hacerse vieja y su memoria hacerse borrosa y difusa. Volverse, como ella dice, vaho y hálito, y a la vez una, comillas, avalancha de recuerdos. Es un viaje mental, dice ella, a sus mundos de la memoria pura. Su proyecto literario Poema de Chile, que fue publicado en 1967, refleja en parte esos mundos en los que ella se sumergió y recreó, porque su hogar de todos los tiempos fue el espacio de la escritura. Su libertad total, la poesía, y su compromiso ético-político, la prosa. Y ahí lo dejaría. Espero no haberme alargado mucho y no haberte cansado, Rocío. Doctora Rocío. No, para nada, todo muy interesante. Muy bien. Perdón, ahí están los textos, algunas obras de Mistral, ahí aparecen. Es importante señalar que la obra poética de ella se publica en vida y que toda la prosa está dispersa, sus recados dispersos en distintos periódicos, y póstumamente es que se transforman, los editores son los que empiezan a publicar, digamos, su prosa, ya en conjunto. Gracias. Muchas gracias, maestra Claudia. Vuelvo a agradecer esta magnífica conferencia que nos abre muchos panoramas a quienes nos interesa esta vida de Mistral como intelectual. Voy a dar lectura ahora a algunos comentarios que han llegado con respecto a su trabajo. Amir García Villalpando dice: Gabriela Mistral, una mujer que construye, no destruye. Además, amada en vida y nadie le impidió nada. Enhorabuena. Susana del Pilar dice: nuestra Gabriela Mistral me conmueve siempre. Gracias al Museo de México. Saludos desde Chile de una mistraliana. Claudia de la Garza, en tanto, nos dice la imagen de la exposición: gracias maestras, gracias maestros en el Museo UNAM hoy. Muchas gracias por incluirla. Y Maribel Piña de la Cruz nos dice: muchas gracias por información vital de la gran poeta Gabriela Mistral, mucho más de darnos a conocer como mujer, precursora de un feminismo inasistente, dice entonces, pero base pilar hoy en día al feminismo actual existente. Es así como lo redactó Maribel Piña de la Cruz.
Estos son los comentarios que han llegado con respecto a su participación, doctora Claudia. Le agradecemos mucho. Sí, muchas gracias. Hasta este momento no tenemos ninguna pregunta de parte del público, pero yo voy a aprovechar para preguntar, si me permite, si pudiera repetir el texto donde hace esta crítica a Rodó, donde hace la crítica de no se ve, digamos, esta parte latinoamericana en este icónico libro Ariel. Sí, estoy viendo porque acá aparece, lo tengo citado, es en uno de sus cuadernos de los diarios que he comentado. Ya. Sí, en uno de ellos aparece, o sea, es en la prosa autobiográfica que está, claro, en sus cuadernos que escribe entre 1930 y 1931. Sí, porque Su diario, sí. entendí que fue en 1930 cuando publica esta crítica. Entonces, sí, sería muy interesante, bueno, particularmente para mí ir a Sí, ir a la fuente, ¿no? Sí, sí, yo se la puedo compartir después si quiere. Muchas gracias, doctora. Bueno, hay ya unas felicitaciones y una pregunta. Voy con las felicitaciones. Claudia de la Garza, excelente exposición, clara, amena y bien documentada. Muchas gracias, doctora Claudia. Felicidades. Otra felicitación, Danae Desiré, magnífica disertación sobre la gran Gabriela Mistral. Felicidades. Y hay una pregunta de Susana del Pilar. Dice, ¿la exposición de la doctora Claudia se puede acceder en algún texto? Supongo que le preguntan si usted ha publicado ya esta ponencia, si la tiene publicada. Bueno, como decía al inicio, esta conferencia la construí a partir de investigaciones que tengo, sí, de publicaciones que he hecho. Ya nombré una, que es la que yo decía que está como, allá en Chile decimos mi regalona, que es como mi texto regalón, como más apreciado, ¿no? Que ya decía que aquí había un capítulo, que de hecho aquí es donde trabajo el concepto de hija del injerto, y está en este libro que se llama Rupturas y Continuidades, Historia y Biografía de Mujeres, que edita Ana Lau. También aparece, este no está en línea, este lo publicó la UAM, pero no está en línea, pero hay otro artículo que tengo que está en línea, que está, perdón, voy a alejarme un poquito porque lo tengo aquí, yo tengo mala memoria con mis propias cosas, que se llama Feminismo, Cultura y Política, Prácticas Irreverentes, que la editó la doctora Mónica Cejas, fue ella la coordinadora, y en este también aparece un artículo sobre Gabriela Mistral, y está ligada a las escrituras recaderas, que es el ámbito que yo empecé a tratar en la segunda parte. Acá aparece, digamos, este análisis más amplio. Bueno, también la tesis de investigación, pero esa no que está también en línea. Esta está en línea, por ejemplo. Esta es la segunda edición que salió, está en línea. Está ahí se puede consultar en línea. Y el otro, que también está editado por Terracota, es también un artículo que aparece aquí, que está en el libro Mujeres frente a las paradojas de la ciudadanía. Y aquí aparece también en un ámbito que yo trabajé, que tiene que ver específicamente justo con sus debates sobre los lugares de las mujeres y la cuestión política de estas ciudadanías que no son igualitarias, ¿no? En nuestro, y que podemos verla actualmente, ¿no? Que siguen en vigencia. A mí me parece que es bien importante
pensar que las ideas y lo que he propuesto en esta conferencia, bueno, no sé qué le habrá parecido a usted, doctora Rocío, pero me parece que es muy vigente, ¿no? El pensamiento mistraliano todavía, y también decir, lamentablemente, porque a uno no le gustaría que ciertas realidades se sigan repitiendo, ¿no? Pero es así, y pues seguimos en estas luchas y en estas búsquedas de utopías y también pues de democracias, ¿no? Democracias más participativas y más inclusivas, ¿no? Entonces, bueno, esa es, digamos, que la propuesta que yo hago aquí en este otro. Entonces, bueno, y lo otro, bueno, la tesis que aparece ahí, que está también en línea en la UAM, de hecho, se puede consultar igual. Muy bien. Sí, Bueno, y próximamente, perdón, y próximamente voy a publicar un libro, pero ahí ya trabajo en un capítulo a Mistral y trabajo a las intelectuales, como decía cuando me presentó, estoy trabajando a las intelectuales algunas intelectuales de América Latina, eh, empecé a investigarlas en mi estancia postdoctoral en el CIALC, y ahí yo trabajo a Camila Enríquez Ureña, cubana, que es hermana de Pedro Enríquez Ureña. Siempre se conocen los hermanos, pero la hermana queda ahí oscurecida, ¿no? Entonces yo les trabajo a ella. A Herminia Brumana, que es una intelectual argentina, Elvira López, que también es otra intelectual argentina, y digamos que este libro que próximamente, bueno, está ahí todavía pues, entregado para publicar, pues ahí voy a presentar a estas grandes intelectuales, ¿no? De mis trabajos. Así que bueno. que vale la pena y urge además que siga habiendo, que haya trabajos sobre ellas. Bueno, hay otra pregunta de Cristina Vázquez. Dice, sus luchas son antipatriarcal, anticapitalista, y la otra sería, yo creo que ya entendió como un trinomio. Ajá, sí, anticolonial, sí. Anticolonial. Sí, a mí me parece que ella es muy avanzada. Bueno, cuando nosotros estudiamos los feminismos contemporáneos, ¿cierto?, del siglo XXI, feminismos latinoamericanos o decoloniales, como también se enuncian, o descoloniales, pues a veces pensamos que es un pensamiento, una lucha que está en el hoy, ¿no?, en el siglo XXI. Pero cuando justamente estudiamos a estas autoras de inicio del siglo XX, uno se da cuenta que ahí están los gérmenes, claro, que aparecen porque ya está ahí instalado el capitalismo, ya está instalado, digamos, estos colonialismos, porque fueron producto, ¿cierto?, de nuestros procesos, ¿no?, históricos. Entonces, bien interesante hacer también esas relaciones, ¿no?, es buscar esos antecedentes para completar también estas historias de las mujeres que estudiamos, ¿no?, en la actualidad, y ver a nuestras, como yo digo, este término lo tomé, el de ancestras de una autora también que está ahí en la UNAM, que ya, bueno, ya murió hace muchos años, pero que habla ella, Yamunita Bush, pero también lo utilizan mucho las feministas justos comunitarias, pensar estas genealogías, ¿no? Estas genealogías de mujeres, construir esas discusiones, estos debates en relación. Yo aquí trabajé a Mistral y me aboqué, digamos, como dije yo, a su silueta, a tratar de construir de alguna manera esta arquitectura de ella misma, pero efectivamente la pensamos, es importante pensarla también en su generación, ¿no? Y ahí aparecen Camila Enríquez Ureña, como decía Herminia Brumana, bueno, otras autoras de otros países también, y que van encadenando, ¿no?, y relacionando sus ideas y estos procesos que son, como decía yo, anticolonial, antiimperialista y antipatriarcal. muy bien. Bien, hay más felicitaciones, doctora Claudia. Miriam Moramay Micalco, a quien saludo también. Felicidades por su excelente disertación. Gracias por compartir dónde podemos encontrar los textos en prosa que se han reunido recientemente. Muchas gracias. Y bueno, voy a leer de una vez lo que dice Maribel Piña de la Cruz. Felicidades por el gran entusiasmo de presentar esta biografía con todas sus bases de investigación.
es cuando se agradece la buena información. Gracias, doctora Claudia Soledad Gómez. Esas son las felicitaciones y bueno, Miriam, reitero, pregunta que dónde podríamos encontrar los textos en prosa que se han reunido recientemente. Muchas gracias, yo agradezco un montón los comentarios y el apoyo que me están brindando y bueno, haber podido dejar este granito de arena y pues seguir, ¿no? Seguir. Yo felicito mucho la iniciativa de ustedes y esta instancia. Los textos, la prosa de Mistral publicada, yo no sé si deben haber ediciones, a lo mejor, es que yo tengo las ediciones de Chile, o sea, toda la prosa que tengo me la traje de Chile cuando me vine a México. Yo sé que aquí está la primera, ¿no? La que publicó aquí, la antología que publicó aquí, Lectura para Mujeres, donde ella hace una introducción y más bien hace un compendio, ¿no? De autores, de un canon ahí que ella produce. No sé, disculpen que no sepa cuáles textos estarán editados acá, pero lo que sí hay en la Biblioteca Nacional de Chile, la Biblioteca Nacional, hay una liga para ingresar a todo el material de Mistral, que está inédito. Yo comenté esta publicación de las cartas a Doris Dana, Niña Errante, así se llama, que fue tan polémica. En ese tiempo fue justamente la sobrina, cuando muere Doris Dana, Doris Dana le deja a ella encargado que todo el baúl que tenía en un ático, que era de todo el material de Mistral, ese material ella lo entregara en buenas manos, digamos, y que quedara liberado para que se puedan ser estudiados todos estos textos inéditos, todos estos documentos que están inéditos, están en esa biblioteca y mucho de ese material está, si no digo todo, está digitalizado y se puede, digamos, consultar en una liga en la Biblioteca Nacional. El tema es que la letra de Gabriela Mistral, que es difícil leerla, no sé si alguna vez la ha visto usted, doctora Rocío, pero tiene mucha curva, entonces es como, hay que tener mucha paciencia. Pero además, en Memorias Chilenas, hay otra liga que es www.memorias chilenas, no me acuerdo si es .cl o .com, pero ahí pueden entrar y colocan el nombre de Gabriela Mistral y ahí van a salir algunos libros que están digitalizados de ella, digamos ahí. En papel no sabría, como digo, dónde podrían buscarse acá, pero sí están ahí, hay varias ahí de sus textos en Memorias Chilenas, como decía, y estos otros inéditos que están en la Biblioteca Nacional también digitalizados. Si me permite hacer un comentario, hace ya varios años aquí en México llegaron los escritos políticos de Gabriela Mistral, cuya selección, prólogo y notas son de Jaime Quesada y los editó el Fondo de Cultura Económica. Ay, muy bien, gracias. Lo que habría que ver es si lo han seguido editando, pero si no, pues tal vez en alguna librería que aquí llamamos de viejo, podría encontrarse. Sí. Son los escritos políticos. Los escritos políticos. Sí, el Fondo de Cultura Económica. Ay, qué bien. Sí, qué bueno. Sí, Jaime Quesada fue uno de los autores aquí que cité también cuando habla del desvivir de Mistral y su intención de contar la historia, ¿no? De teorizar la historia. Sí. Sí. Gracias por el dato y bueno, ahí se suma uno más para la persona que preguntó, ¿no? Sí, para mí, por el momento ya no hay más preguntas ni felicitaciones. Entonces, yo creo que podríamos dar por concluida la ponencia. No sin antes agradecer desde luego a todas y todos los que estuvieron presentes de manera remota. Voy a dar lectura a su reconocimiento. El Museo de la Mujer
otorga el presente reconocimiento a la doctora Claudia Gómez Cañoles, Colegio de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras UNAM, por la impartición de la conferencia Gabriela Mistral, hija del injerto, sujeta de enunciación y huellas de la memoria viva, en conmemoración de su aniversario luctuoso. 10 de enero 2023, Ciudad de México. Atentamente, doctora Patricia Galeana, fundadora y directora. Este es su reconocimiento, doctora Gómez Cañoles. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarme y por invitarme a este espacio. Me he sentido muy a gusto. Agradezco a la audiencia, quienes estuvieron ahí presentes y pues bueno, me quedo muy contenta de poder haber pues presentado esta silueta de Mistral y bueno, quedo a sus órdenes para futuras ámbitos que se puedan ir dando y que les vaya muy bien en las siguientes conferencias, también para participar, ahí voy a estar pendiente y pues bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. No me queda más que agradecer la presencia, reitero, de la doctora Gómez Cañoles y la participación y la presencia, desde luego, de quienes estuvieron atentos, atentas a esta gran conferencia. Muchas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Saludos, abrazos a todos, a todes, a todas. Adiós. Hasta pronto.